Decían luchar por la liberación de su pueblo, pero amasan fortunas mientras los palestinos sobreviven entre las bombas y la miseria. ¿Quieres conocer el mayor secreto guardado por los líderes de Hamás? Hoy vamos a destapar cómo viven como reyes de lujo unos pocos con el dinero que debería estar reconstruyendo Gaza. Mansiones fastuosas, aviones privados, cuentas ocultas con miles de millones. Antes de empezar, no olvides suscribirte y dar clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Para comprender el origen del poderío financiero del Hamás actual, debemos retroceder a los humildes inicios de la organización en los difíciles años 80. ¿Quién iba a pensar que ese pequeño grupo surgido en los agitados campos de refugiados palestinos se convertiría décadas después en una temida organización con miles de millones en sus arcas? Pocos conocen que fueron las propias autoridades israelíes las que indirectamente propiciaron el nacimiento de Hamás. Israel consideraba en esa época a la OLP una grave amenaza para su seguridad, por lo que decidió apoyar a pequeños grupos islámicos como contrapeso. Una jugada peligrosa. Así, en un irónico giro de los acontecimientos, Israel facilitó fondos y espacios para la actividad de estas asociaciones islámicas, allanando el camino para el surgimiento del que posteriormente sería uno de sus mayores dolores de cabeza. Cuando el Hamás embrionario empezó a distanciarse de Israel, hubo que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Así llegaron desde países árabes y musulmanes las primeras donaciones significativas al grupo. Dinero que en su mayoría se justificaba bajo fines benéficos y religiosos, pero que sería crucial para engrasar la maquinaria del Hamás en desarrollo. Desde Siria, Arabia Saudita y posteriormente sobre todo desde Irán, estos capitales fueron dando forma al grupo, hasta permitir emerger como una organización con gran poder político y militar en la Franja de Gaza. Pocos imaginaban hasta qué punto este movimiento islamista podría llegar a atesorar enormes fortunas personales en las cuentas bancarias de sus principales líderes. A medida que Hamás fue consolidando su poder en Gaza, algunas sombras de corrupción comenzaron a emerger tras su fachada de movimiento de resistencia islámica. Resulta que varios de sus principales dirigentes estaban amasando enormes fortunas personales, muy alejadas de la precaria situación del pueblo palestino al que supuestamente representaban. Uno de los casos más sonados fue el de Musa Abu Marzouk, hombre fuerte del brazo político de Hamás y una de sus cabezas visibles de cara al exterior. Según estimaciones de fuentes árabes, Marzouk habría logrado acumular un patrimonio personal que rondaría los $3.000 millones. Todo un logro para alguien que proviene de orígenes muy humildes en los campos de refugiados palestinos. ¿Cómo lo consiguió? Pues como buen maestro del engaño, Abu Marzouk fue construyendo un auténtico emporio financiero en las sombras que le reportaría ingentes beneficios con el paso de los años. A través de negociados turbios, desvío de fondos de Hamás a paraísos fiscales, inversiones especulativas internacionales y una oscura red de prestanombres, testaferros y empresas fachada, logró atesorar una inmensa fortuna personal de más que dudosa procedencia. Y por supuesto, no desaprovechaba la oportunidad de exhibir públicamente su aficionado tren de vida, con lujosas propiedades en Gaza, Dubái o Doha, vehículos de alta gama y un séquito de guardaespaldas digno de un jeque árabe. Todo un insulto para la realidad de precariedad económica que sufría la población de Gaza. Otro dirigente de Hamás que tampoco se quedaba atrás en cuanto a enriquecimiento personal era Ismail Haniyeh, ex primer ministro del gobierno de Hamás en Gaza. Aunque más discreto en sus formas que Abu Marzouk, se especula que Haniyeh podría poseer incluso más riqueza personal oculta, con varios inmuebles y empresas a nombre de familiares directos. Así, mientras Hamás recibía y gestionaba cuantiosas sumas de dinero del exterior supuestamente para la causa palestina, estos líderes aprovechaban para desviar una jugosa parte de esos fondos con destino a sus propias cuentas en paraísos fiscales. Dinero que invertían luego en propiedades de lujo para sí mismos o familiares, empresas en el extranjero e incluso operaciones especulativas. Todo a espaldas de la miserable realidad y las penurias económicas que sufría la mayoría de la población en Gaza. El enriquecimiento ilícito de los líderes de Hamás no solo es moralmente reprobable, sino que además ha tenido nefastas consecuencias para la sufrida población de Gaza. Mientras los dirigentes nadaban en la opulencia, las alarmantes tasas de pobreza en Gaza no hacían más que empeorar. Y es que los millones desviados por los líderes hacia sus propios bolsillos bien podrían haber servido para construir infraestructuras, mejorar servicios básicos o crear empleo en la empobrecida franja. Sin embargo, la codicia de unos pocos privilegiados condenaba a miles de familias de Gaza a subsistir en condiciones tercermundistas. Cuesta creer el nivel de desigualdad, casi insultante, que exhiben los barrios más ricos de Gaza junto a los campos de refugiados. Mientras los niños de Hamás disfrutan de lujosas fiestas y estudian en el extranjero, a muchos menores de Gaza se les niega su derecho a la educación por falta de medios y oportunidades.
Esta indignante brecha social también se refleja en la sanidad o el acceso a recursos básicos como el agua corriente. Los hijos de Hamás nunca sufrirán cortes de luz o acudirán a hospitales sin medicinas, privilegios que escasean para una población de Gaza sumida en el paro, la pobreza y la desesperanza más absoluta. Cuesta imaginar el futuro de las nuevas generaciones creciendo entre tanta precariedad, viendo cada día cómo sus líderes despilfarran en lujos lo que podría paliar la cruda realidad de las calles de Gaza. La indignación popular se palpa en el ambiente, pero ¿encontrará la voz del pueblo el eco necesario para alzarse por encima de la opulencia de unos pocos poderosos? El tiempo lo dirá. Ante las acusaciones sobre el enriquecimiento corrupto de sus líderes, no tardaron en surgir voces en la comunidad internacional pidiendo investigar y sancionar las fuentes de financiación del grupo. Pero jamás no lo pondría fácil. El gobierno de Estados Unidos, en respuesta a los sangrientos ataques terroristas de Hamás contra objetivos israelíes, lideró los esfuerzos por estrangular sus vías de financiación. La estrategia se centró en identificar y castigar a aquellas organizaciones vinculadas a Hamás que estuvieran desviando fondos hacia actividades ilícitas o violentas. Así, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso severas sanciones contra más de 10 instituciones financieras internacionales acusadas de ser tapaderas para blanquear el dinero del grupo palestino. Una medida draconiana que buscaba cerrar el grifo a Hamás, pero que no siempre resultó efectiva. Y es que distinguir entre las donaciones genuinamente humanitarias y las que acabarían financiando el terrorismo y el enriquecimiento de los jerarcas de Hamás era toda una odisea. Muchas organizaciones caritativas internacionales actuando de buena fe han servido involuntariamente de fachada para desviar fondos hacia los bolsillos de dirigentes corruptos. Ante un entramado tan vasto y difuso de fuentes de financiación, se hacía complicado cortar todos los tentáculos. Por si fuera poco, consideraciones diplomáticas a menudo frenaban una actuación contundente contra determinados grupos o gobiernos patrocinadores, como el régimen iraní. Un laberinto con demasiadas intersecciones grises. A pesar de las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito vertidas sobre parte de sus líderes, sería injusto negar por completo la labor de Hamás en ciertos ámbitos del desarrollo de la Franja de Gaza durante su mandato. En primer lugar, cabría destacar su esfuerzo inversor en infraestructuras básicas para la población, a pesar de las difíciles condiciones impuestas por el bloqueo israelí. Consciente de la importancia del acceso al agua corriente y el saneamiento, Hamás destinó fondos para la construcción de plantas desalinizadoras, depuradoras de aguas residuales y rehabilitación de redes hídricas. Estas iniciativas, que contaron incluso con la colaboración de expertos internacionales, permitieron mejorar sustancialmente la disponibilidad y calidad del agua potable para gran parte de los habitantes de Gaza. Otro aspecto a resaltar fueron los efectos positivos de dichas inversiones en términos de creación de empleo, algo vital en una región asolada por el desempleo. Además del personal necesario para operar y mantener estas infraestructuras, su construcción ya supuso de por sí un notable impulso para la economía local. Por supuesto, estos logros distan de ser la panacea para Gaza y no ocultan las sombras de corrupción del liderazgo de Hamás. Pero quizás aún quede cierta esperanza de redención si el grupo reorienta sus prioridades hacia el bienestar de la sociedad civil que dicen defender, antes que a su propio enriquecimiento. Hemos visto de primera mano el insultante nivel de vida de lujo y derroche que se permiten unos pocos privilegiados, con su pueblo sumido en la precariedad más absoluta. Una situación que clama al cielo. Esperamos que este video ayude a poner el foco sobre un problema demasiado desconocido. Se necesita más transparencia y rendición de cuentas por parte de la dirigencia palestina. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así podrá enterarse de futuras investigaciones y videos exclusivos. Hasta la próxima.